Hola, soy Elvira Martos y soy pintora e ilustradora. Realmente mi relación con el arte es de amor y odio. Por un lado odio, porque muchas veces ha sido una gran fuente de frustración y a veces me siento presa, como que no podría hacer otra cosa y sentirme en paz y vivir una vida tranquila. Y por otro lado, de amor absoluto e incondicional, porque lo considero el lenguaje más potente y más universal para poder tanto expresarnos como comunicarnos e interaccionar con el otro. Y realmente esa es la parte que me interesa en mi obra, el ser capaz de comunicarme con el público y generar una respuesta por su parte. Creo que es muy importante la labor empática del arte. Y eso es lo que más me interesa a mí realmente. Mi obra se basa en la representación de la realidad humana, pero sobre todo en su cotidianidad. Represento siempre a personas de diferentes partes geográficas que al fin y al cabo siempre están realizando tareas muy comunes, muy básicas del día a día. Todo esto se basa realmente en mi convencimiento que quitándonos estructuras sociales o culturales, lenguajes, vestimentas, rasgos característicos o incluso tradiciones, si nos despojamos de todo eso, de lo que nos construye como personas, estoy convencida de que existen una serie de emociones, de sentimientos, de frustraciones o miedos que todos compartimos simplemente por el hecho de ser humanos. Y realmente eso es lo que yo busco con mi pintura, el ser capaz de enlazar y de hablar a ese punto de unión que tenemos todos y que un espectador o el público aquí sea capaz de sentirse familiarizado o reflejado en el retrato de una persona que vive una realidad totalmente ajena a la suya. Pues mi recorrido artístico empieza en Sevilla, en la Universidad de Bellas Artes de Sevilla, en la especialidad de pintura, y después estuve un año en Perugia, en Italia, en la Academia Pietro Vanucci, y ya cuando salí de allí decidí que quería irme a vivir a Roma porque lo consideraba Roma e Italia como el centro más importante de cultura y de arte mundial, ¿no? Una vez que estuve allí durante varios años, la verdad es que me salió la oportunidad de poder vivir y trabajar en Sydney y en Australia, y allí es donde he estado en los últimos también 2 o 3 años. Este hecho de que he sido de que he tenido una trayectoria un poco nómada ha sido bastante positivo en muchos casos por el hecho de que he podido conocer a artistas de diferentes sitios con diferentes maneras de pensar o de ejecutar su obra, y que eso me ha ayudado también a relacionarme con ellos, con su obra, y a poder participar incluso en proyectos artísticos muy interesantes o en exposiciones tanto individuales o colectivas con ellos aquí en España, en Australia, en Italia también. Si tuviera que elegir una exposición, seguramente sería la que realicé el año pasado en Sydney, en Australia. Por un lado, me sentía muy honrada y agradecida porque seleccionaron mi idea dentro de este programa cultural y expositivo de la ciudad de Sydney, y por otro lado, porque al ser una exposición individual pude centrarme en el tema que a mí de verdad me interesaba y hacerlo como yo quería y deseaba. La exposición se titulaba King's Cross y trataba sobre este barrio, que es un barrio muy emblemático de la ciudad, y tanto los personajes como los colores, los olores, las situaciones, todo el ruido, las dinámicas que se creaban allí eran cosas que me tenían absolutamente fascinada y que pienso que eran muy peculiares. También fue la relación emotiva que yo tenía con esta zona de la ciudad lo que hizo que al final saliera una exposición muy interesante y yo creo que unos retratos muy potentes. Pues un cuadro principalmente empieza en mi caso mucho antes de que yo siquiera coja el pincel. Siempre pienso en series, no pienso en cuadros por separado, aunque también se ha dado el caso.
Y para mí la parte fundamental es la primera parte, que es cuando yo me desplazo y voy a la zona que quiero representar. Y allí estoy el tiempo que me sea posible y si las circunstancias me lo permiten, incluso vivo allí una temporada. La idea es que yo pueda expresar una situación que yo he vivido, que he experimentado o que por lo menos he presenciado y que además me base en la fotografía o en los reportajes que yo misma haya tomado. Creo que es fundamental para que yo pueda compartir mi experiencia y para que me sea más fácil después, usando colores, usando trazos, usando ya más la técnica pictórica, el ser capaz no solamente de mostrar una situación visualmente, sino de poder generar una sensación atmosférica en el que el espectador pueda tener esa percepción de que en el templo se sentía ese recogimiento o en el mercado el alboroto o el calor o una sensación de tristeza. Y para poder representar todo eso, en mi caso, yo lo tengo que experimentar previamente. Después de este primer paso, realmente el momento de ponerme delante del lienzo es la parte más fácil, entre comillas, para mí, porque ya tengo muy claro qué es lo que quiero comunicar, cómo lo quiero decir y lo tengo todo muy procesado y digerido. Pues Salto al Reverso lo conocí a través de una gran ilustradora como es La Chica Imperdible. Y esto pudo ser hace ya como 5 o 6 años. Y desde entonces sigo apasionada con este proyecto que ha sido siempre muy buen compañero de viaje. Si tengo que definir Salto al Reverso, creo que es la unión de escritores y poetas, sobre todo, pero también artistas visuales y fotógrafos, que desde diferentes partes del planeta y diferentes puntos de vista y diferentes maneras artísticas son capaces de crear este proyecto tan interesante, artístico y cultural. Somos una búsqueda, una exploración creativa. Somos poetas, cuenteros, fotógrafos e ilustradores. Somos Salto Reverso. Somos un proyecto abierto. somos creadores, somos pensamiento. Somos Salto Reverso. Y aparte de todo, gracias a la dedicación de su fundadora, Carla Paula Reyes, se ha convertido desde un blog hasta una revista física y ha acabado evolucionando incluso en una editorial que sigue teniendo y sacando proyectos nuevos y sigue siempre aspirando a metas más ambiciosas. Para mí también ha sido muy importante Salto al Reverso desde el punto de vista que se aleja un poco de la pintura y de mi producción habitual. Y en él tengo un espacio para poder estudiar a lo mejor la ilustración o poder un poco desarrollar esa relación entre imagen y texto, que es algo que me parece y que me resulta muy interesante.